Métodos numéricos. Método de la falsa posición. Nosotros con los métodos numéricos lo que intentamos hacer es encontrar raíces, pero es que son muy importantes para determinar máximos y mínimos de ecuaciones, para determinar los valores propios de las matrices, para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales, entre muchas más aplicaciones en las matemáticas, la ciencia física o la ingeniería. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos un esquema, un planteamiento de un paracaidista que se lanza a determinada longitud del suelo, cuya masa es de 68.1 kilogramos y tiene un tiempo de caída de 10 segundos. Quiere decir de que el paracaidista se lanza y dura 10 segundos cayendo y tiene una masa de 68.1 kilogramos y a la velocidad con la que llega al suelo es de 40 metros por segundo. Nos están preguntando cuánto es o cuánto equivale el coeficiente de arrastre. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta es nuestra ecuación general o la ecuación física que plantea el fenómeno como tal. Se supone de que todos estos valores, a nosotros reemplazarlos, tenemos que obtener una velocidad que es con la que el paracaidista llega al suelo de 40 metros por segundo. Como datos iniciales tenemos la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, tenemos la masa del paracaidista, que es de 68.1 kilogramos, y tenemos el tiempo en caída libre, que es 10 segundos, tiempo que tarda en caer el paracaidista hasta el suelo. Lo que nos preguntan es, con esos valores, teniendo esa gravedad, esa masa y ese tiempo, cuánto o qué valor tiene que ser ese coeficiente de arrastre para que la velocidad del paracaidista llegar al suelo sea de 40 metros por segundo. Quiere decir de que nosotros en este caso tenemos que jugar con los valores. Tenemos que reemplazar ese c, que es el coeficiente de arrastre, por determinados valores que al final nos dé como respuesta 40 metros por segundo. Nosotros en este caso tenemos la gravedad por la masa dividido en el coeficiente de arrastre, y entre paréntesis tenemos 1 menos Euler elevado a la menos coeficiente de arrastre dividido en la masa por el tiempo. Se supone que eso, al reemplazar el valor de c, si yo reemplazo este valor de c por algún valor y también este valor de c por algún otro valor, esto como tal en la ecuación original, que es esta, me tiene que dar 40 metros por segundo, que es la velocidad con la que el paracaidista llega al suelo. Y si aquí tengo 40 y le resto 40, quiere decir de que aquí vamos a obtener 0. ¿Y por qué? Para encontrar el valor de la raíz. Si este valor me da 0, quiere decir de que el valor de la raíz es exacto y el que nosotros buscamos. Por eso tenemos nuestra ecuación original y que nos tiene que dar como respuesta 40 metros por segundo, y hacia eso le resto 40, esto nos va a dar 0. Con eso podemos empezar a jugar para encontrar el valor de este coeficiente de arrastre, cuyo valor me dé 0, quiere decir de que el valor de la raíz es el adecuado. Aquí lo que podemos hacer es ir operando. Tenemos la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, por la masa del paracaidista, que es 68.1. Aquí también la masa del paracaidista, vean, está aquí en el denominador, 68.1 por 10 menos 40, bueno, tal cual. Lo que hacemos es reemplazar los valores conocidos y en ese caso pues empezamos a operar. Aquí tenemos un 10 que está por fuera del paréntesis. C multiplicado por 10 es lo mismo que tener 10 por C, y acá 9.8 por 68.1 operamos. 9.8 por 68.1 nos da 667.38, y aquí 10 dividido en 68.1 nos da 0.146843. Este menos que está aquí pues es el mismo menos que tenemos en nuestra ecuación original. Se supone que esto ya está operado y nosotros, al reemplazar el valor de C en todo esto, nos tiene que dar 40, y si a ese 40 que nos da le restamos el 40, nos da 0. Quiere decir de que esto tiene que estar en 0 para encontrar el valor de la raíz original. Acá tenemos un planteamiento para determinar gráficamente el valor que nosotros vamos a encontrar. Antes de empezar a entrarnos en el valor o hallar las raíces por el método de la falsa posición, es muy necesario mirar de dónde salen cada uno de los valores. Esta, que es nuestra función original, vamos a determinar valores para C y graficamos. Por ejemplo, si esta C nosotros la reemplazamos por 4, obtenemos 34.115. La C la reemplazamos por 8, obtenemos 17.653. La reemplazamos por 12 y obtenemos 6.067.
reemplazamos la c por 16 y obtenemos menos 2.269 y la reemplazamos por 20 y obtenemos menos 8.401. Esta que es nuestra función original, nosotros le damos determinados valores a c para encontrar cuál es la raíz. Al hacer esto gráficamente, es esto que tenemos aquí, podemos ver que al reemplazar en la función original el 4, obtenemos un valor positivo, al reemplazar el 8, obtenemos un valor positivo, al reemplazar el 12, obtenemos un valor positivo, al reemplazar el 16, obtenemos uno negativo, y al reemplazar el 20, obtenemos un valor negativo. ¿Qué quiere decir con ello? Con ello nos orientamos porque quiere decir que entre 12 y 16, entre este intervalo, entre 12 y 16, tenemos la raíz de nuestra función. Como tenemos un valor positivo y pasó a negativo, quiere decir de que entre 12 y 16 tenemos el intervalo donde se encuentra nuestra raíz. Nosotros, para empezar a iterar por el método de la falsa posición, podemos obtener estos dos valores de ejemplo. Podemos tomar como el valor inferior el número 12 y el valor superior a la raíz el 16. Ahora, por GeoGebra, lo que hicimos fue graficar esta función como tal. Nosotros graficamos esta función, que es la función original por GeoGebra, y obtenemos esta gráfica. Si nos damos cuenta, observamos de que la raíz está justamente aquí. GeoGebra nos dice que la raíz exacta es de 14.78020859. Esa es nuestra raíz como tal. ¿Y a qué vamos con ello? Como esta es nuestra raíz, quiere decir de que es el valor exacto que nosotros necesitamos para encontrar los valores. Quiere decir que si nosotros este 14.78020859 lo reemplazamos aquí en la función original, tanto en esta c que está en el denominador y tanto en esta c, reemplazamos ese valor, obtenemos como respuesta 40 metros por segundo. Tendríamos el valor exacto. Quiere decir de que esta es nuestra raíz entregado por GeoGebra. ¿Qué podemos ver? De que tenemos un valor exacto. La raíz nos dice que está en 14.780208. Justamente aquí obtenemos nuestra raíz. ¿Qué pasa con ello? Que nosotros gráficamente, vean, nosotros obtuvimos esto, haciendo estos valores a calculadora, reemplazando la c por cada numerito, y obtenemos estos que tenemos aquí. Si observamos, a nosotros nos dio que la raíz está justamente entre 12 y 16. ¿Podemos iterar con ello? Claro, pero el problema es que entre más cerca estemos desde donde está nuestro intervalo, vamos a hacer menos iteraciones. En este caso, si nosotros aplicáramos por el método de la falsa posición iteraciones que vayan desde el 14.5 al 15, vamos a tener menos iteraciones porque estamos más cerquita a donde está nuestra raíz original. Pero en este caso, como no nos vamos a apoyar de GeoGebra, solamente es como para obtener el dato, vean, y validarlo, vamos a apoyarnos en el dato hecho manualmente, que es este que tenemos aquí. Diríamos de que la raíz está entre 12 y 16. Obviamente es un valor mucho más largo y vamos a tener más iteraciones de lo normal, pero la idea es hacerlo como lo hiciéramos manualmente. Quiere decir de que nuestra raíz exacta es 14.78020859 y ese valor, al reemplazarlo en esta c y en esta c, obtenemos 40 metros por segundo, que es la respuesta que nosotros estamos esperando. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos un valor, en ese caso aleatorio, puede ser el 8, este 8 que tenemos aquí, y reemplazamos aquí en esta que tenemos acá 8, y aquí está c por el 8, obtenemos un determinado valor, que es 17.653. Pero a 17.653 le restamos 40, vamos a obtener como respuesta un valor demasiado grande. Quiere decir que tenemos un margen de error grandísimo porque no nos acercamos al cero que nosotros necesitamos. Por eso es importante entender que cuando nosotros tenemos una función, la idea es plantear este esquema antes de desarrollarlo por cualquiera de los métodos. Antes de hacerlo por el método de la bisección, o en este caso, falsa posición, determinar cuál es el valor aproximado, en qué consiste la raíz. En este caso, tomamos como referencia un intervalo menor y un intervalo mayor, o un valor menor a donde pasa nuestra gráfica y otro mayor a donde pasa nuestra gráfica. Como vemos, la gráfica pasa por el eje X justamente entre 14.5 y 15, y ya tenemos por GeoGebra nuestra raíz.
pero en este caso nosotros vamos a tomarlo como límite inferior el 12 y como límite superior 16, justamente entre este intervalo que tenemos aquí, y vamos a empezar a desarrollar el método. Esta es nuestra función original, la que nos suministra el problema, y esta es la función secundaria en la cual nosotros hicimos el arreglo matemático para encontrar el valor de 0. ¿Cuál es el objetivo? Pues encontrar los valores de nuestra fórmula general. En la fórmula general es esta, de la falsa posición. Nos dice que para hallar el nuevo x sub r tenemos que tener un x sub u, una función evaluada de x sub u, una función evaluada de x sub l y como tal un x sub l. Quiere decir que para nosotros encontrar el x sub r tenemos que tener 4 valores, los cuales los vamos a empezar a encontrar uno a uno. Aquí tenemos estas características para determinar algo, pero lo voy a explicar más adelante para no confundirnos cuando veamos la necesidad al final de cada interacción de encontrar de dónde surge cada uno de estos valores. Como primera medida, ¿cuál es el x sub l de la fórmula? Pues el x sub l de la fórmula es el intervalo anterior donde pasó nuestra gráfica o lo que nosotros teníamos el graficadito. Recordemos de que x sub l lo teníamos como 12 porque era el límite anterior donde pasaba nuestra recta o nuestra gráfica, lo que graficamos manualmente, y tenemos también nuestro x sub u, que es el intervalo superior. Justamente la gráfica iba por aquí, antes de la gráfica teníamos x sub l como 12 y después de la gráfica teníamos un x sub u como 16. Fueron los intervalos que nosotros escogimos. Recordemos de que el intervalo estaba entre 12 y 16. No quiere decir de que sea exactamente estos valores. Recordemos que tienen que acercarse lo más pronto a donde la gráfica pase o donde pase nuestra raíz gráficamente analizándolo. Ustedes sencillamente pueden tomar este valor como 13 y este como 20 si quieren. Pero resulta que si toman esos valores tan lejanos al valor real, tenemos que hacer muchas iteraciones, muchísimas iteraciones. Este valor lo pueden tomar como 8 porque también es real y este como 25 también es real porque justamente la gráfica pasa justamente entre esos intervalos también. Quiere decir de que este 12 puede tomar cualquier valor y este 16 también cualquier valor. Pero entre más nos alejemos del intervalo real, eso se ve reflejado en la cantidad de iteraciones que tengamos que hacer. Nosotros manualmente deducimos de que era 12 y 16, pero ya sabemos que realmente por GeoGebra obtuvimos 14.75, si no estoy mal. Quiere decir de que el intervalo podría estar entre 14 y aquí sencillamente entre 15. Un intervalo entre 14 y 15 pues encontramos el dato mucho más rápido. Pero la idea es no valernos de GeoGebra, sino hacer de cuenta de que lo estamos sacando manualmente y tenemos unos intervalos un poco más grandecitos para hacer más iteraciones como si fuese real. Entonces en la fórmula ya tenemos dos datos. Si nosotros vemos este paréntesis, dice que x sub l menos x sub u, quiere decir el límite inferior menos el límite superior. Ya los tenemos porque el intervalo está entre 12 y 16, 12 lo definimos como el anterior y x sub u como el superior. O sea que ya tenemos x sub l y también tenemos x sub u. Pero resulta que acá aparece una función evaluada en x sub u y una función evaluada en x sub l. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir de que nosotros en esta, que es la función que nosotros tenemos que reemplazar el valor de 12 y el valor de 16 para hallar esa función de x sub u, que es esta, y la función de x sub l, que es esta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues evaluarla. ¿Y cómo la evaluamos? Pues tomamos esta, que fue el arreglo matemático que nosotros tenemos, y se supone que este valor me tiene que dar 40 y al restarle 40 me tiene que dar 0. Quiere decir que entre esto se aproxime más a 0, vamos por buen camino. Entre más esté cercano a 0, quiere decir que el margen de error es mucho menor. En este caso, pues, ¿qué hacemos? La función x sub l, pues lo que hacemos es reemplazar los valores. ¿Cuál tenemos aquí? Pues ya nosotros lo hallamos que gravedad por masa, ya sabemos que era 9.8 por 68.1 kilogramos, nos dio 667.38 por el coeficiente de arrastre, que en este caso es x sub l evaluado, quiere decir que reemplazamos todo por 12. 1 menos Euler, este valor que ya nosotros lo traíamos, cuando acá el tiempo era 10 segundos, y recordemos de que 10 lo dividimos por la masa, que es 68.1 y nos dio 0.146843,
y la c la sacamos afuera por la constante. Aquí como tal está la fórmula sin operar. Ya operada teníamos esto como lo traíamos anteriormente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues para evaluar 12, lo que hacemos es reemplazar 12 donde se encuentran las Cs. O sea que aquí reemplazamos aquí y reemplazamos aquí. Todo esto y al restarle 40 obtenemos 6.0669. Quiere decir de que estamos alejados de 0. Como estamos alejados de 0, aquí hay un margen de error un poco considerable. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, evaluar x sub u. X sub u es 16, pues tomamos la misma función, pero lo que hacemos es reemplazarlo por el valor de 16. Esto nos da menos 2.2688. Ya tendríamos prácticamente los 4 valores para encontrar el x sub r nuevo. O bueno, en este caso no el nuevo, sino el primer x sub r. ¿Por qué el primer x sub r? Porque no hemos hecho sino la primera iteración. En la segunda iteración ya podemos encontrar el error porcentual como tal. Al momento no, lo que hacemos es encontrar el primer x sub r. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Pues reemplazar en nuestra fórmula general, que es esto que tenemos aquí. La fórmula general nos dice lo siguiente, que para hallar el x sub r de esta iteración es igual al x sub u ya lo tenemos, es 16, vean, límite superior, menos, porque la fórmula nos está diciendo que un menos, vean, menos, en el numerador tenemos la función evaluada de x sub u, la función evaluada de x sub u es esta que tenemos aquí, ya la encontramos, menos 2.2688, eso lo colocamos aquí en el numerador, ¿verdad? Menos 2.2688, y en paréntesis x sub l menos x sub u. Entonces nosotros abrimos paréntesis, x sub l, ¿cuál es? Pues el límite inferior es 12, menos x sub u, que es el límite superior, es 16. Entonces 12 menos 16, y en el denominador tenemos la función evaluada en x sub l, o sea que la función evaluada en x sub l es esta que tenemos aquí, que fue la que ya encontramos, y es 6.0669. Entonces 6.0669, acá tenemos un menos, es este menos que tenemos aquí, y en paréntesis la función evaluada en x sub u. La función evaluada en x sub u fue esta que tenemos acá, y nos dio como respuesta menos 2.2688, pues lo colocamos aquí, menos 2.2688, aquí me faltó cerrar el paréntesis, no hay problema. Al operar todo esto, obtenemos el nuevo x sub r. El nuevo x sub r es 14.9113. En este caso no es nuevo, el primer x sub r de esta, que es la primera iteración, es 14.9113. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar la función evaluada en x sub l por la función evaluada en x sub r. Como tenemos que hallar la función evaluada en x sub r, quiere decir de que este x sub r que nosotros acabamos de obtener, tenemos que también reemplazarlo en esta función, igual como hicimos con fx sub l y fx sub u. Entonces, ¿qué hacemos? Pues evaluarlo. Hacemos lo mismo, la única diferencia es que reemplazamos el x sub r que nosotros tenemos, que es 14.9113, vean, 14.9113 aquí, y aquí también vean 14.9113 aquí. Al operar todo esto me da menos 0.2543. ¿Qué hacemos ahorita? Multiplicar el fx sub l por la función evaluada en el x sub r. Ya lo tenemos, sí, ya los hallamos. La función evaluada en x sub l, ¿cuál es? Pues esta que nosotros hallamos aquí, y obtuvimos como respuesta 6.0669. Entonces 6.0669 multiplicado por la función evaluada en x sub r, que es esta que acabamos de hallar, que nos dio menos 0.2543. Entonces por menos 0.2543. Realmente no importa tanto el valor, sino el signo de esta operación. Si nosotros multiplicamos esta, que fue la función evaluada en x sub l, nos dio positivo, multiplicado por este, que es signo negativo, la función evaluada en x sub r, más por menos me da menos. Y menos es un signo menor o mayor que 0. La respuesta es que es menor. Quiere decir de que el valor que obtuvimos de esa multiplicación es menor que 0. ¿Y qué pasa cuando es menor que 0? Ahora sí vamos a esta, que es nuestra tabla de propiedades. Cuando este valor obtenido aquí es menor que 0, se cumple esta primera condición, vean, porque quiere decir de que este valor es menor que 0 o que 0 es mayor que ese valor, da lo mismo. Quiere decir de que x sub u toma el valor de x sub r. Esa es la conclusión que nosotros tenemos para la segunda iteración. Quiere decir de que x sub u
toma el valor de x sub r, x sub u toma el valor de x sub r. Entonces, ¿con qué nos vamos para el próximo ejercicio? ¿Cuánto es x sub r? X sub r pues es el que nosotros acabamos de hallar, ese no va a cambiar, es el mismo, vean, 14.9113, lo colocamos aquí, vean, x sub r es igual a 14.9113. Ahora nos vamos con x sub u y x sub l. ¿Y qué valor toma x sub u? Recordemos de que dice que x sub u para la próxima iteración toma el mismo valor de x sub r. Y si nosotros determinamos que el valor de x sub r es de 14.9113, quiere decir de que x sub u toma ese mismo valor. Por consiguiente, x sub r es 14.9113 y x sub u también es 14.9113. Es el mismo valor, porque es lo que acabamos de concluir, ¿ven? Que x sub u siga con el valor de x sub r. Y bueno, ¿y cuál nos faltaría? Pues x sub l. ¿Y quién sería x sub l? Pues x sub l sigue manejando el mismo valor de la iteración que nosotros traemos. O sea que estos son los tres valores que nosotros tenemos en cuenta para nuestra segunda iteración y repetir todo este proceso que nosotros llevamos acá. Entonces vamos con nuestra segunda iteración. Acá dejamos la fórmula general, todos los parámetros del problema y continuamos con nuestra segunda iteración. ¿Quién es x sub r? Pues el último que nosotros hallamos, que es de 14.9113, es el último valor. ¿Quién es x sub l? X sub l es 12, como lo acabamos de determinar. ¿Y quién es x sub u? Pues recordemos de que x sub u era igual a 14.9113 como tal. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Lo mismo que tenemos aquí, vean. Tenemos que tener un x sub l, tenemos que tener un x sub u, tenemos que tener una función evaluada en x sub u y una función evaluada en x sub l para poder reemplazar en nuestra fórmula general. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empecemos a evaluar x sub l como primera medida. ¿Qué es lo que hacemos? Pues a esta función que tenemos aquí le colocamos el valor de x sub l para evaluarla y obtener la función de x sub l. Entonces, en este caso todo lo reemplazamos por 12 o hasta donde está nuestro coeficiente de arrastre, que son las letras C. Reemplazamos, operamos esto en calculadora y obtenemos 6.0669. Si se ven, es el mismo valor que nosotros traíamos anteriormente. Pueden copiar y pegar porque es el mismo numerito evaluado en 12, o sea, el mismo resultado. Ahora, ¿qué evaluamos? Evaluamos x sub u. X sub u es 14.9113, es el que tenemos que evaluar ahorita. Lo mismo, lo reemplazamos en esta que es nuestra función, acá donde está la C, reemplazamos el 14.9113 y aquí donde está esta C, también reemplazamos el 14.9113. Al operar todo esto, obtenemos menos 0.2543. ¿Y aquí por qué le puse x sub u y x sub r? Porque hacemos dos pájaros de un solo tiro. Porque x sub u es 14.9113 y x sub r tiene el mismo valor, 14.9113. O sea que si yo evalúo x sub u, el resultado va a ser lo mismo que evaluar x sub r porque tienen el mismo valor, el mismo datico. O sea que hago todo de una sola vez y no tener que evaluar ahorita aparte otra vez x sub r cuando lo puedo hacer de una vez. Es lo que estoy haciendo ahorita. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar en nuestra fórmula original. La fórmula nos dice que x sub r es igual a x sub u. Entonces, x sub r es igual a x sub u. ¿Y x sub u qué valor tiene? Pues x sub u es 14.9113. Lo colocamos ahí, 14.9113, menos, en el numerador tenemos la función evaluada en x sub u. Y la función evaluada en x sub u fue esto que acabamos de reemplazar acá. Nos da menos 0.2543. Entonces aquí colocamos menos 0.2543. Aquí abrimos paréntesis y tenemos x sub l menos x sub u. ¿Y x sub l cuánto es? X sub l es 12 menos x sub u, que es 14.9113. Entonces en paréntesis 12 menos, porque la fórmula no lo dice, vean, x sub l menos x sub u, en este caso sería x sub l, que es 12, menos x sub u, que es 14.9113, eso es lo que ponemos aquí tal cual. Y en el denominador tenemos la función evaluada en x sub l, y la función evaluada en x sub l es de 6.0669. Entonces colocamos 6.0669, aquí tenemos un menos, es el mismo menos que ponemos aquí,
Y acá tenemos la función evaluada en x sub u. La función evaluada en x sub u es menos 0.2543. Entonces lo colocamos menos, este menos de aquí es el menos de la fórmula, vean, menos la función evaluada en x sub u, entonces sería menos, y la función evaluada en x sub u nos da menos 0.2543, que es lo que tenemos acá. Tened mucho cuidado con los signos. Al resolver nosotros todo esto, obtenemos que el nuevo x sub r para esta, que es nuestra segunda iteración, es de 14.7942. Es el nuevo valor que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la operación de los signos, que es lo que necesitamos. Dice que multipliquemos la función evaluada en x sub l por la función evaluada en x sub r. Realmente no importa el valor, sino el signo que esto conlleve. Entonces la función evaluada en x sub l es 6.0669. Lo multiplicamos por la función evaluada en x sub r, que es menos 0.2543. Entonces menos 0.2543. Al multiplicar esto, más por menos me da menos. Quiere decir de que el valor que nosotros obtuvimos aquí es negativo. Por consiguiente, este valor es menor que 0. Y como este valor es menor que 0, vean, si al multiplicar la función evaluada en x sub l por la función evaluada en x sub r obtenemos un dato que es menor que 0, quiere decir que para nuestra próxima iteración, x sub u toma el valor del nuevo x sub r. ¿Qué concluimos con eso? Que para nuestra próxima iteración, x sub r pues continúa siendo el x sub r que acabamos de hallar, 14.7942. X sub u, como dice que x sub u toma el valor de x sub r, x sub u es igual a 14.7942, y por consiguiente x sub l sigue manejando el mismo que traemos desde la segunda iteración por defecto. Aquí ya nosotros podemos hallar el error porcentual. El error porcentual nos dice lo siguiente, que el x sub r actual de esta iteración lo restamos menos el x sub r de la anterior iteración sobre el x sub r de esta iteración. ¿Cuál es x sub r de esta iteración? En este caso el x sub r de esta iteración es 14.7942, entonces lo ponemos tal cual, 14.7942 menos el x sub r de la anterior iteración, que es 14.9113 sobre el x sub r de esta iteración, que es 14.7942. Todo esto está en valor absoluto, quiere decir de que vamos a obtener un valor positivo. Todo esto multiplicado por 100 obtenemos un error porcentual del 0.7915. Si nos observamos, es un error que está por debajo del 1%. Eso es muy bueno. Entonces, para la tercera iteración, ¿qué datos vamos a tener en cuenta? Pues estos que son los últimos que nosotros concluimos aquí. Vamos a llevarnos los valores que tenemos acá como conclusión de la segunda iteración. Al arrancar la tercera iteración, tenemos un x sub r, lo que hacemos es apuntarlo, el último que traíamos, 14.7942, el x sub u que tomó el mismo valor, 14.7942, el x sub l que es 12. Lo mismo, para nuestra fórmula general necesitamos un x sub l que ya lo tenemos, que es 12, necesitamos un x sub u que ya lo tenemos, que es 14.7942, y necesitamos la función evaluada en x sub u y la función evaluada en x sub l. Entonces, para hallar la función evaluada en x sub l, lo que hacemos es tomar esta la fórmula o nuestra ecuación general que arreglamos y reemplazamos por el valor de 12. Entonces 12 aquí y 12 aquí donde está el coeficiente de arrastre, y al operar todo esto tenemos 6.0669. Como ven, es el mismo valor que traemos desde la primera iteración, no cambia porque x sub l hasta el momento ha sido el mismo, no ha cambiado. Como ven, esto lo podemos copiar y pegar y lo vamos trayendo. Ahora evaluamos el x sub u. Acá en la fórmula nos dice que la función evaluada en x sub u. Entonces la función evaluada en x sub u es reemplazar este valor de 14.7942, el x sub u actual, y lo reemplazamos en esta que es nuestra ecuación. Aquí, como ven, vean, acá hay una c que es el coeficiente de arrastre, 14.7942, y acá hay otro 14.7942. Al operar todo esto me da menos 0.0273. ¿Y por qué yo evalúo los dos de una vez? Porque si observamos, x sub u tomó el mismo valor de x sub r. Como x sub u tomó el mismo valor de x sub r, pues es la misma función. Para no hacerla dos veces,
como tenemos el mismo valor, prácticamente este valor es la función evaluada en x sub u y también de x sub r, porque tienen el mismo valor. Ahora nuestra fórmula general, volvemos a lo mismo. X sub r es igual a x sub u, x sub r es igual a x sub u, y x sub u ¿qué valor tiene actualmente? Pues 14 puntos. Acá un error, pero ya ustedes lo pueden corregir ahí, no altera el resultado. X sub r nos dio el valor, x sub r es igual a x sub u, acá x sub r es igual a x sub u, este no es x sub u, acá es 14.9113, pero vean, el x sub u es 14.7942. Ustedes aquí hagan la corrección correspondiente adecuada. Aquí como tal vean, acá sí está bien, aquí no quedó bien, lo único es coloquen el valor ahí como tal no altera el resultado, pero se alteró aquí visualmente. Entonces x sub r es igual a x sub u, entonces x sub r es igual a x sub u, y x sub u tiene un valor de 14.7942, lo ponemos aquí corregir 14.7942, la fórmula nos dice que menos, y en el numerador tenemos la función evaluada en x sub u, que es esto que hallamos aquí, nos dio menos 0.0273, entonces menos 0.0273, abrimos paréntesis, x sub l menos x sub u, x sub l en este caso es 12, menos x sub u, que es 14.7942, ahí lo colocamos 14.7942, y en el denominador tenemos la función de x sub l, la función de x sub l es 6.0669, entonces 6.0669 menos, aquí menos, la función de x sub u, y la función de x sub u es menos 0.0273, es lo que colocamos dentro del paréntesis. Vean, abajo en el denominador tenemos la función evaluada en x sub l, la función evaluada en x sub l es 6.0669 menos, es este menos de la fórmula, menos la función evaluada en x sub u, y la función evaluada en x sub u nos dio menos 0.0273, es lo que colocamos acá. Al resolver esto tenemos 14.7817, que sería nuestro nuevo x sub r. Ahora, ¿cómo determinamos esto? Pues los signos. Dice que la función x sub l multiplicada por la función x sub r, y la función x sub l nos dio esto que tenemos aquí, 6.0669, multiplicado por la función evaluada en x sub r, que es esta que tenemos acá, es menos 0.0273, más por menos, me da menos, recordemos que lo que interesa es el signo, más por menos me da menos, aquí es menos, quiere decir de que este valor que obtenemos es menor que 0. Y como este valor que nosotros obtenemos aquí es menor que 0, quiere decir de que x sub u toma el valor de x sub r para nuestra próxima iteración. En este caso, ya podemos, dependiendo del error porcentual, definir si la dejamos hasta aquí o seguimos iterando. En este caso, el último x sub r que obtuvimos es de 14.7817, el x sub u que nosotros tenemos, acá dice que x sub r toma el valor de x sub u, por consiguiente, x sub u toma el valor de x sub r, y si x sub r es 14.7817, pues x sub u también es 14.7817, y x sub l pues es el que traemos nosotros en esta iteración, que es 12. Ahora, para hallar el error porcentual, x sub r actual, el x sub r actual es 14.7817 menos el x sub r anterior, que es 14.7942, sobre el x sub r actual, que es 14.7817 por 100, como está en valor absoluto nos da un valor positivo. Al resolver esto tenemos un porcentaje de error del 0.0846, por debajo del 1%. Ahí podríamos decir de que podríamos concluir, si queréis, es un margen de error bastante pequeño, o aplicar una cuarta iteración. Si aplicáramos la cuarta iteración, lo vamos a hacer. ¿Cuál es x sub r? Pues el último x sub r que nosotros hallamos, 14.7817, los valores que traemos. X sub u toma el valor de x sub r, 14.7817, y el x sub l es
12. ¿Qué hacemos ahorita? Ya la función de x sub l evaluada y la función de x sub r. X sub u. En este caso, x sub l es 12. 12 lo reemplazamos en esta función que tenemos aquí. Es la misma que traemos desde el inicio del ejercicio. Nos da 6.0669. Y hacemos lo mismo con x sub u. ¿Y cuánto es x sub u? Pues 14.7817. Entonces, como x sub u es igual que x sub r, pues hallamos las dos de una vez y no hay lío porque es el mismo valor el que vamos a obtener. Entonces, x sub r, x sub u, que es 14.7817, lo reemplazamos aquí donde está la letra C y aquí donde está la letra C. Al operar todo esto, vean, reemplazando los valores, nos da menos 0.0229. Ahora vamos con nuestra fórmula general. X sub r es igual a x sub u. Entonces, x sub r es igual a x sub u. ¿Y x sub u qué valor tiene? Pues 14.7817 menos la función de x sub u evaluada, función evaluada en x sub u es esta, nos da menos 0.0229 y en paréntesis x sub l menos x sub u, en este caso x sub l es 12 menos x sub u, que es 14.7817, sobre en el denominador la función evaluada en x sub l, y la función evaluada en x sub l es de 6.0669 menos la función evaluada en x sub u, y la función evaluada en x sub u me da menos 0.0229. Al operar esto, obtenemos 14.7804, que sería nuestro nuevo x sub r. Ya si nosotros queremos continuar, seguiríamos haciendo más iteraciones, pero en este caso vamos a hallar el error porcentual. El x sub r actual, el que acabamos de hallar, 14.7804, menos el x sub r anterior, que es 14.7817, sobre el x sub r actual, que es 14.7804. Como el valor es absoluto, nos da respuesta positiva. Todo esto multiplicado por 100 tenemos un margen de error del 0.0088%. ¿Qué vamos con ello? Nosotros tenemos este que es nuestro último x sub r que acabamos de hallar en nuestra cuarta iteración, que es de 14.7804. Ese 14.7804 lo vamos a reemplazar aquí en nuestra función original. Vean, reemplazando 14.7804, donde están las letras C, que representa el coeficiente de arrastre, y los demás valores que nosotros conocemos, vean, gravedad que es 9.8 por la masa que es 68.1, dividido en el coeficiente de arrastre, que fue la última iteración que hallamos, el x sub r, que es 14.7804, y en paréntesis 1 menos Euler elevado a la menos coeficiente de arrastre, que es 14.7804, sobre la masa del paracaidista, que es 68.1, por el tiempo de caída libre, que es 10. Al resolver esto nos da 39.9996. Y el dato que nosotros necesitamos hallar es 40. Como ven, se aproxima mucho, pero todavía hay un margen de error muy pequeño, porque si esto lo aproximáramos daría 40, pero en dato real daría 39.9996. Es muy próximo a 40, pero aún recordemos de que hicimos solo 4 iteraciones. Aún tenemos un margen de error por más pequeño que sea, pero al hacer más iteraciones podemos acercarnos a nuestro valor real. Entonces este es nuestro dato. Nosotros tuvimos un valor de 14.7804. Tengan en cuenta que iniciamos en los intervalos entre 12 y 16 y realmente los intervalos reales están entre 14.5 y 15, lo más próximo, pero no quiere decir de que entre 12 y 16 estuviera incorrecto, también aplica, pero como vemos utilizamos 4 iteraciones. En este caso, entre más nos alejemos, vamos a utilizar en los problemas mucho más iteraciones de las que a veces requerimos. En este caso, el dato real de la raíz obtenido por GeoGebra es de 14.780208 y el que nosotros hallamos es de 14.7804. Si observamos, al tener 14.7804 nos dio 39.9996, en la cual aquí el resultado es de 40 metros por segundo, que es la velocidad con la que el paracaidista llega al suelo. Pero en este caso, si nosotros reemplazamos el coeficiente de arrastre por el valor que obtuvimos de la raíz en GeoGebra, que es 14.78020859, este valor es más exacto a 40.
Como ven, ese es el método de la falsa posición.